At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Boombox. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta actualización de noticias aquí en Blue Radio. Como siempre les acompaña Slobodan Wilches. Hoy lunes 16 de junio y por supuesto la noticia más importante tiene que ver con los miles de colombianos que salieron a marchar este domingo en más de 30 ciudades del país para pedir por la salud y la pronta recuperación del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay y también para rechazar el atentado en su contra y la situación de violencia que se vive en varias regiones del país, la marcha llamada la Marcha del Silencio. En Bogotá, el distrito de la alcaldía confirmó que más de 70.000 personas marcharon desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar. Nicolás Rodríguez. Balance positivo y multitudinario fue el que entregó el distrito después de las manifestaciones de la Marcha del Silencio convocada después del atentado al senador Miguel Uribe Turbay el fin de semana pasado. Según lo confirmó el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, más de 70.000 personas participaron de este encuentro que comenzó a las 9 de la mañana y cerca de la 1:30 de la tarde terminó en la Plaza de Bolívar. Además, no se reportaron alteraciones de orden público ni vandalizaciones al sistema de transporte integral. El total máximo de aforo está sobre las 70.000 personas según datos de PMU. En el momento máximo la Plaza de Bolívar estuvo llena, faltó un poquito nomás en la parte occidental, pero en general hubo un lleno grande y la cola de la marcha hasta la 19. 70.000 personas más o menos estuvieron acá. Eso es lo más importante, esta era una marcha de paz, era una marcha de silencio, no hubo ninguna confrontación, no tuvimos ninguna alteración de orden público, la ambulancia no registra tensiones, creo que ese es un resultado muy positivo en la... Slobodan, y es que con el pasar del tiempo y a lo largo de la carrera séptima hasta llegar a la Plaza de Bolívar, con camisetas blancas, banderas colombianas, pancartas y hasta pañoletas con la frase Fuerza Miguel, se unieron quienes alzaron la voz en forma de rechazo, no solamente por este atentado, sino por los últimos hechos de violencia que se han presentado en el país. Por la tarde, en la Fundación Santa Fe sobre la carrera 119, en compañía del alcalde Carlos Fernando Galán y la familia del senador Miguel Uribe, se hizo un rezo del Rosario, rogando obviamente por la recuperación y la salud del precandidato y senador Miguel Uribe Turbay. Y precisamente en la Fundación Santa Fe, varios de los asistentes a la marcha terminaron la movilización. Allí el papá de Miguel Uribe realizó un homenaje a su hijo, Gabriela Calderón. En la tarde de ayer se llevó a cabo una emotiva reunión frente a la Fundación Santa Fe, donde decenas de personas se congregaron para orar por la salud del senador Miguel Uribe Turbay. Durante la apertura del encuentro estuvo presente la familia del senador, su esposa María Claudia Tarazona, una de sus hijas, su hermana María Carolina Hoyos, la esposa de su padre y su padre Miguel Uribe Londoño, quien dirigió unas palabras a los asistentes y a su hijo por el Día del Padre. Hace 34 años la guerra se llevó a mi esposa Diana Turbay. Tuve que decirle a nuestro hijo de apenas 4 años que su madre había sido asesinada. 3 décadas después, la violencia ha regresado y tiene a Miguel Uribe Turbay luchando por su vida. Miguel, hijo mío, te admiro con todas mis fuerzas. Durante la reunión se rezó el rosario en nombre del senador, pidiendo por su pronta recuperación. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Los cantos estuvieron a cargo de la Filarmónica de Bogotá y el coro infantil. El acto concluyó con el canto de Fuerza Miguel, mientras sostenían flores blancas y banderas de Colombia frente a la Fundación Santa Fe. Y con plegarias, mensajes de apoyo y de petición de seguridad para el país, unas 50.000 personas participaron en la Marcha del Silencio en la ciudad de Medellín. Melissa Álvarez. Con banderas de Colombia, camisetas blancas y velas, además de pancartas con mensajes de apoyo al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, unas 50.000 personas, según el puesto de mando unificado, participaron de la Marcha del Silencio en Medellín, que partió desde la Avenida Oriental, la recorrió hasta San Juan y llegó al Parque de las Luces este domingo. Fuerza Miguel y Si Antioquia resiste, Colombia se salva, fueron algunas de las arengas que se escucharon en la jornada, donde además proliferaron las
plegarias por su salud. Algunos asistentes le manifestaron a Blue Radio por qué el mensaje debe ser la paz. Quiero la paz para Colombia, que sí sea una paz verdadera, porque hay mucha gente sufriendo, hay mucha hambre, mucha injusticia con la gente. No hay seguridad, si no hay seguridad no hay nada, no hay economía, no hay educación. El gobernador Andrés Julián Rendón, quien también hizo parte de esta marcha, dijo que era necesario por la esperanza que necesita Colombia. Elevando oraciones que esperamos sean lo suficientemente elocuentes y fuertes en favor de la salud de Miguel y por la esperanza que necesita Colombia. En otros puntos del oriente de Antioquia, Camila, como los municipios de Río Negro y La Ceja, también se registraron concentraciones para pedir por la pronta recuperación del precandidato. Y las autoridades en Cali manifestaron que la movilización se presentó sin novedad. Allí marcharon cerca de 25.000 personas. El hecho grave que se presentó de orden público tiene que ver con el atentado contra el alcalde de Cartago, que por fortuna salió ileso, pero uno de sus escoltas resultó herido. Alejandro Muñoz en Cali. En Cali, Valle del Cauca, asistieron alrededor de 25.000 personas a la Marcha del Silencio que arrancó en el Parque de las Banderas y finalizó en la plazoleta Jairo Varela, centro de la ciudad. Desde allí los vallecaucanos pidieron que cese la violencia en el departamento, especialmente en el municipio de Jamundí. Exigimos seguridad, nos sentimos olvidados. Últimamente hemos sido una tierra muy atacada por estos grupos terroristas y le exigimos al gobierno nacional que necesitamos que estén en el territorio. También hicieron un llamado por la pronta recuperación de la salud del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Mi mensaje es fuerza para Miguel Uribe, que oremos todos unidos por un milagro para su vida, para su salud. Y entre tanto, el alcalde de Cartago, Juan David Piedrahita, fue víctima de un intento de sicariato. El mandatario confirmó que los hechos se presentaron en zona rural de ese municipio, donde adelantaba una jornada de la administración municipal. Y a su regreso, su vehículo fue impactado aparentemente con un arma de fuego. En el hecho, uno de sus escoltas, en la reacción para proteger su vida, resultó lesionado en una de sus extremidades, quien tuvo que ser llevado de urgencias hasta un centro asistencial para recibir atención médica. Tuvimos una afectación en el vehículo y una de las personas que me estaban acompañando se encuentra en el hospital siendo atendido por médicos del hospital universitario y los hechos son materia de investigación por las autoridades. La gobernadora del departamento, Dilian Francisca Toro, a través de su cuenta de X, rechazó lo sucedido y solicitó investigar de manera intensiva este intento de asesinato para poder capturar a los responsables que intentaron acabar con la vida del alcalde. Y hay nuevos elementos que salieron a la luz pública tras el testimonio del menor involucrado en el atentado contra el senador y aspirante a la presidencia Miguel Uribe Turbay. También la mujer aparentemente implicada en las últimas horas no aceptó los cargos. Además se conoció la versión de Carlos Mora, el segundo detenido, señalado por su papel como conductor de los responsables del ataque. Jessica Gutiérrez. Y es que se conocieron detalles sobre el menor de edad, quien es señalado como autor material del atentado contra el precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay, pues afirmó ante la justicia que recibió una oferta de 20 millones de pesos por cometer el crimen sin saber inicialmente a quién debía atacar, pues según su testimonio la orden fue impactada por un hombre al que describió como el patrón del barrio y el jefe de la olla, pues la declaración del joven revelada por la revista Semana detalla que fue abordado por este sujeto, quien le ofreció una considerable suma de dinero a cambio de hacer lo que él llama la vuelta, pues el menor, que trabajaba como jíbaro dentro de la misma organización criminal, admitió que aceptó la oferta sin pensarlo, pero también sabía que probablemente sería asesinado después del atentado. Y es que por otro lado también se conoció los detalles del interrogatorio de Carlos Eduardo Mora González, el segundo capturado por el atentado contra el senador y precandidato, pues según su testimonio Mora González recibió 5 millones de pesos para transportar a las personas que planearon y ejecutaron el ataque, y es que según su versión el día del ataque llegó a Modelia hacia las 5 de la tarde previamente y había recogido al menor de edad, quien es señalado como el presunto autor de los hechos. También recogió al costeño y a una mujer que según dijo fue quien entregó el arma utilizada. Y hoy el presidente de la República, Gustavo Petro, el presidente del Senado, los presidentes de las altas cortes y líderes de las principales instituciones se reunirán con la Iglesia en Bogotá. Van a firmar una declaración conjunta por la paz y contra la violencia. Pablo Arango.
hoy es un día clave para la reunión que tendrá el presidente Gustavo Petro con otras altas autoridades nacionales, donde asistirán, por ejemplo, las altas cortes, el presidente del Senado, la fiscal, el procurador, el contralor, la defensora del pueblo y la jefe del DAPRE, precisamente para buscar un diálogo nacional en medio de la situación de violencia que se vive en el país. Todo esto mediado por la Iglesia Católica, que ha hecho un llamado para desescalar el mensaje de violencia, el lenguaje de violencia que se vive en Colombia, pero también recordemos que históricamente la Iglesia ha hecho llamados para la unión y para dejar de politizar sobre todo las situaciones en el país, además dejar la polarización. Hablamos en Noticias Caracol en Vivo con Héctor Fabio Henao, que es el delegado Iglesia-Estado, y que habló de la importancia de esta reunión, pero también del desescalamiento del lenguaje de odio. Perspectivas que hay desde todos los ángulos para que seamos capaces de escucharnos primero que todo, porque la capacidad de escucha tiene un papel aquí muy importante, y luego que seamos capaces conjuntamente de discutir y de ver qué nación es la que queremos construir y hacia dónde nos estamos encaminando. Por supuesto que esta reunión busca salidas para la crisis que se vive en el país en materia de orden público, pero también en materia política, con la alerta, por supuesto, del atentado a Miguel Uribe Turbay y con un mensaje de la Iglesia a la no polarización. Entre tanto, el registrador nacional Hernán Penagos anunció que esta semana esa entidad va a emitir un pronunciamiento clave sobre el decreto firmado por el Gobierno Nacional convocando a la consulta popular. Sergio Barbosa. Desde Puerto Carreño, capital del Bichá, el registrador nacional Hernán Penagos se pronunció por primera vez sobre la polémica que desató el decretazo de la consulta popular del gobierno del presidente Gustavo Petro. En medio de la instalación de las elecciones atípicas para gobernador de ese departamento, el funcionario aseguró que su entidad ya fue notificada de la promulgación del decreto y que en los próximos días se conocerá el rumbo a tomar. Estamos estudiando con juicio y rigor la información, el decreto y las demás comunicaciones que hemos recibido, y al inicio de esta semana que empieza, la registraduría se pronunciará de fondo sobre el asunto. A la registraduría han llegado algo así como 6 o 7 solicitudes de declaratoria de la excepción de inconstitucionalidad. Quien también se pronunció sobre este decreto fue el procurador Gregorio El Hach, y de la decisión del Senado de negar la consulta popular con 49 votos en contra, y lo que ha dicho el jefe del Ministerio Público es que es una decisión definitiva, pero que le corresponde al Consejo de Estado de determinar su legalidad. Sobre el debate de la posibilidad de que el registrador use la figura de excepción de inconstitucionalidad, el procurador aseguró que no le corresponde dar recomendaciones y que espera que todos los actores involucrados en el debate puedan deliberar sin presión alguna. Ya hablamos del Gobierno Nacional porque radicará su tercera reforma tributaria, donde se incluirá la revisión del IVA. Mateo Candela. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que a finales de julio será radicada una nueva reforma tributaria, con la que se espera recaudar entre 19,6 y 24,5 millones de pesos. Esta incluirá, entre otros puntos, una revisión del IVA. La iniciativa hace parte del plan de ajuste fiscal tras la activación de la cláusula de escape de la regla fiscal, medida que fue suspendida por el propio ministro Ávila, quien justificó la decisión argumentando que recibió una economía debilitada desde la pandemia. Hemos tomado la decisión de activar lo que se conoce como la cláusula de escape. Es un mecanismo establecido por la Ley 2155 del 2021 que permite realizar un desvío temporal del cumplimiento de las metas fiscales, y su activación está en cabeza del CONFIS, que tomó esta decisión en días pasados. Ante la revisión del IVA, el gobierno justificó que esta puede ser una oportunidad en el que se pueda crear un sistema tributario más progresivo, donde se hizo referencia al costo de no cobrar tarifa plena de IVA a todos los productos. Cabe mencionar que esta no sería la única medida, ya que el gobierno también contempla nuevos impuestos ambientales a productos como vapeadores. Además, se evalúa la revisión del impuesto al consumo y posibles ajustes al impuesto al carbono. Y hablamos de la guerra en Oriente Medio. La noticia en el mundo: la portavoz del gobierno iraní afirmó en las últimas horas que 45 niños y mujeres han muerto y 75 resultaron heridos en la guerra que Israel comenzó el viernes pasado contra ese país y que continúa en las últimas horas. El portavoz del gobierno iraní no proporcionó datos totales de las muertes en los bombardeos, pero ayer el Ministerio de Salud informó que 224 personas murieron y 1.257 personas resultaron heridas en todo el país, producto de sus ataques de Israel.
La crisis desatada entre Israel e Irán tiene disparados los precios del petróleo. En 4 días de bombardeos, el crudo acumula un 10% de alza con el barril Brent por sobre los $73 hoy. También el oro llega a máximos históricos. Sin embargo, los analistas dicen que sus efectos nos van a golpear a todos. Empresas y gobiernos están preocupados por la amenaza de la estanflación. Esto es bajo crecimiento económico y alza de precios, tanto por el encarecimiento de los combustibles como por la alteración de las cadenas de suministro. Y cerramos con deportes porque el Deportivo Independiente Medellín derrotó al Tolima y aseguró su paso a la final del fútbol colombiano a falta de una fecha por jugar. Juan David Rivera. La Liga Betplay 2025 primer semestre ya conoce a su primer finalista. El Deportivo Independiente Medellín derrotó de manera agónica 2-1 al Tolima y a falta de una fecha ya aseguró su tiquete para la final. El Atanasio Girardot se vistió de gala y se llenó de hinchas del poderoso que sabían que una victoria les aseguraba el primer lugar del grupo, y muy temprano llegó la emoción. Al minuto 18, Leider Berrío anotó y puso el 1-0 en el marcador. Desde ese minuto las tribunas del Atanasio Girardot eran una fiesta de hinchas que soñaban con mantener la ventaja, pero al minuto 70 Gonzalo Lencina empató para el Tolima, que se envalentonó y empezó a llegar con más peligro desde ese momento, y cuando todo parecía que el partido iba a terminar en empate, apareció Juan Arizala y se convirtió en el héroe de la noche. Ataca el Medellín, un pase profundo, va buscando aquí Vinicius, aguanta, atención, abre juego para la banda derecha, aquí se ven aproximando, bien la hizo Arizala, pierda solo el balón al fondo, gol, 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 gol. Arizala le dio la victoria al Medellín al minuto 90+3 y con eso le aseguró la clasificación a la final a falta de una fecha. Además, gracias a este resultado, América jugó frente al Junior sabiendo que ya estaba eliminado. Ese partido finalizó 1-0 a favor de los Escarlatas con gol de Luis Ramos. Hoy será el turno del Grupo A. A las 6:15 en el Campín de Bogotá, Santa Fe jugará contra Once Caldas y a las 8:20 en Medellín, Nacional jugará contra Millonarios. Y hasta aquí esta actualización de noticias en Blue Radio. Como siempre les acompañó Slobodan Wilches. Feliz resto de día.